gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por traernos aquí. Todos los que tú quieres que estén aquí van a estar. Gracias por este tiempo de compañerismo, de oírte, de aprender y de convivir juntos en nuestros corazones, sabiendo que tú estás presente en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la semana pasada introdujimos lo que será nuestro enfoque por el tiempo que el Espíritu Santo guíe a recibir la verdad relativa a libertad absoluta de condenación, libre de condenación. Y lo importante no es ni el tema ni lo que creemos que ya sabemos al respecto, sino como vimos la semana pasada al introducir los diferentes aspectos de la verdad que leímos en Romanos capítulo 8, que es entender y recibir lo que Dios ha hecho para hacer posible que existamos en completa libertad de toda condenación, pasada, presente o futura, eternamente. Porque toda la palabra de Dios para nosotros es eterna. Toda su palabra es dada con el fin de que sea hecha realidad en nuestra vida. O sea que lo que Él ha hablado con su boca, nosotros lo vivamos eternamente por su poder, en su capacidad de cumplir eso que Él ha hablado, eso que Él ha prometido. Y la semana pasada pudimos entender que la realidad humana es aceptar como parte de la existencia condenación, vivir bajo condenación y vivir siendo condenadores y vivir esperando condenación. Entonces, hoy vamos a avanzar para entender en base a qué hechos divinos Dios nos habla de esta libertad declarada en las palabras de Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, y voy a leer la escritura otra vez para enfocarnos en ella. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús, que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza Dios a hablar de las razones por las que esto es una verdad. Y la primera razón que Él da está en el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí está el fundamento que establece esta libertad. Y podemos ver que este fundamento es absolutamente divino, o sea, es iniciado, es realizado y es sustentado por Dios en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Estuvimos hablando de entender estas leyes en relación o en comparación a las leyes naturales que operan en el mundo físico. Y nos enfocamos en la ley de la gravedad como una ley que está funcionando, nos guste o no, la reconozcamos o no. Ella opera y sujeta las cosas al centro desde la cual esa gravedad opera. Entonces, lo mismo aquí con esta ley que Dios ha establecido, y entender la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
es la clave para vivir la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Hoy vamos a empezar a entender esto sin ninguna prisa y sin ninguna intención de sencillamente dar un discurso y que quede al aire, sino el propósito es que cada uno de nosotros verdaderamente podamos vivir esto, porque vivirlo será el testimonio de Dios en nosotros. ¿Sí? Nos hará la evidencia de esta maravillosa obra que Dios ha hecho para darnos libertad absoluta de condenación. Bien, pues empecemos por la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte a la que Dios se refiere aquí es la ley que Dios dio a los humanos. No mates, no mientas, no robes, no codicies, no difames, etc. Esa ley fue dada a una especie, a una especie de criaturas que por naturaleza hacen y quieren hacer esas cosas. O sea, que si no estuvieran restringidas por esta ley del pecado y de la muerte, entonces lo que ocurriría es que se desatarían haciendo precisamente esas cosas: matar, mentir, robar, codiciar, difamar y todo lo que la ley de Dios dice que no se debe de hacer. La prueba está en la historia humana. ¿Sí? Y en el libro de Génesis Dios nos habla de cómo antes que Él diera esa ley a los seres humanos, el capítulo 6 de Génesis nos explica cómo se desató, cómo se desenfrenó la raza humana para vivir en la maldad. Y cómo llegó la maldad a un grado que en realidad no se ha repetido desde los días de Noé. Aunque hay tanta maldad hoy y vemos tantas cosas terribles, la descripción que la Escritura nos da de esa época es que el pensamiento del corazón de todo ser humano, niños y jóvenes y adultos y ancianos, era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Y ese nivel de maldad es lo que trajo como consecuencia el diluvio y la destrucción física, corporal de toda esa generación, con la excepción de Noé. Y ahorita acaba de salir la película de Noé, así que es una historia refrescada, ¿no?, por ese asunto, pero el punto importante de entender es que la ley del pecado y de la muerte fue dada para restringir la conducta del hombre, de la raza humana, de forma que no volviera a esos niveles de maldad. Y sigue operando en la raza humana el día de hoy. Y por eso en Romanos el capítulo 2 dice que aun aquellos que no conocen los escritos de la ley, dan testimonio de esta ley escrita en sus conciencias, porque sus conciencias les dicen si lo que hacen está bien o está mal. Y eso lo tenemos todos. Entonces, eso nos indica que antes de la ley, la gente hacía estas cosas y no tenían ese mismo tipo de conciencia, debido al legado que Adán les había dejado en su decisión por conocer el mal. Bien, entonces todo ser humano nace bajo esa ley.
todo ser humano descubre temprano, más que tarde, que adentro de sí tiene este instinto por hacer lo que no es correcto. Y lo demuestra y empieza a vivir el castigo por su mala conducta y todos los nos que acompañan el desarrollo de una criatura. Si fuera natural para la criatura hacer todo bien, entonces no tendría que oír tantos nos. Pero el chiste de que tiene que estar escuchando no, 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 y que lo que quiere hacer instintivamente es lo que no debe de hacer, testifica de esta realidad bajo la cual existe el ser humano. Así que, resumiendo este punto, el ser humano necesariamente vive bajo esta ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora viene Dios y nos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta ley del pecado y de la muerte. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo opera esta ley del Espíritu de vida en Cristo? Vamos a empezar a entender la respuesta, ¿sí? Vamos a empezar a entender sobre qué bases Dios nos dice esta verdad. Y empecemos con el versículo 3. Aquí empieza a explicarnos el Espíritu Santo cómo es que la ley del Espíritu de vida nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Y dice lo siguiente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza humana, la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a tomarnos un ratito para entender, por lo menos básicamente, lo que Dios nos está hablando aquí. Lo que era imposible para la ley del pecado y de la muerte, o sea, el hecho de decir no mates, ha puesto un límite a las acciones del hombre y ha traído castigo y temor a hacerlo, y por eso el nivel de homicidio no es lo que podría ser si no hubiera esa ley, pero no cambió la condición interna de los seres humanos de no querer matar. ¿Sí? Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es, para la ley era imposible cambiar la naturaleza del hombre. Y eso hace a la ley débil, porque la ley dice, no mates, pero la naturaleza humana quiere matar. Y entonces llega un punto donde la persona se brinca ese límite y lo hace de todas formas. ¿Sí? No adulteres, pero la persona quiere adulterar. Y entonces llega un punto en donde se brinca esa norma y dice, lo voy a hacer. Porque es lo que está adentro. Porque es lo que trae adentro. Entonces, la debilidad de la ley está en la naturaleza humana. ¿Sí? La ley es buena. Es bueno no matar. Es bueno no adulterar. Es bueno no codiciar. Es bueno no difamar. Es bueno no mentir, no robar. Todo eso es bueno. Pero la naturaleza con la que nacimos está opuesta a esas cosas. Y eso hace a la ley débil. Entonces, porque está pidiendo algo opuesto a lo que tienes por dentro. Lo que tienes por dentro, Entonces, exactamente. Entonces,
me encanta cómo Dios lo pone. Lo que era imposible para la ley. ¿Te das cuenta? Ni siquiera era posible. Era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, por la naturaleza del hombre, Dios lo hizo. ¿Sí? Lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, Jesús, y eso es muy importante entenderlo, no vino y nació humano. Eso es un conflicto de las personas que definen pensamientos teológicos, ¿no? El argumento de que si era humano o no era humano. Y la respuesta de Dios es sencilla: no era humano, no heredó la naturaleza humana. Lo envió en semejanza de carne de pecado, o sea, se hizo como hombre, tomó la forma de un hombre, pero no nació bajo la condición de esclavo en la que nace todo ser humano, sujeto a esta naturaleza opuesta a lo bueno. Entonces, Dios hizo lo imposible para la ley, enviando a su Hijo a hacerse como hombre. Y entonces, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne de su Hijo. Y aquí va a estar nuestro enfoque el día de hoy. No hay condenación porque ya hubo. ¿Sí? Condenación es un término legal que pertenece a las cortes. El temor que los seres humanos tienen de que Dios los condene eternamente. Y esto es la manera en que se les habla de Dios a muchas personas. Necesitas hacer esto para que Dios no te condene. Y la gente responde en temor a esa condenación eterna y tienes una larga historia. No quiero citar tantas referencias hoy, pero vaya, creo que todos hemos conocido parte de esto. Y entonces, por eso es tan profunda esa poesía olvido su nombre ahorita, pero que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, el infierno del cual quieres escapar. Porque esta persona entiende, no se trata de eso, no es por condenación, sino es por amor que Dios actuó, ¿sí? Pero para resolver el problema, Dios tenía que tratar con la raíz del problema. Y este es el punto que necesitamos comprender para vivir en libertad. Lo que era imposible para la ley estaba constantemente señalando al pecado. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Pero la naturaleza del hombre está buscando cómo hacer ese pecado sin que lo cachen, ¿no? Sin pagar las consecuencias. Entonces Dios lo resuelve enviando a su Hijo en la semejanza de un hombre y tomando todo el pecado de todas las personas, de todos los tiempos, y poniéndolo en su Hijo. Y quiero invitarles a ver la escritura en Isaías, el capítulo 53. Y en el verso en el verso 6, donde, sería bueno leer desde el verso 4 por lo menos, y dice, hablando de Jesús, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el ser humano juzga
lo que le pasa a otros en base a esta condenación en la que vive. Y entonces al ver a Jesús sufrir y vivir lo que estaba viviendo, entonces la gente decía, pues, ¿cómo crees que este hombre es bueno? Mira lo que le está pasando. Sí. Y lo tuvimos por un hombre malo, por un hombre castigado por Dios, herido por Dios y abatido. Versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí está. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De esto está hablando el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8. De este acto divino, donde Dios toma todo el pecado de todos nosotros, y lo carga en su Hijo. ¿Sí? Entonces, en Colosenses, el capítulo 1 dice que por nosotros le hizo pecado. Y aquí está el corazón de esta verdad. Libertad de condenación es el producto de un juicio consumado. ¿Sí? El juicio sobre el pecado. Dios tomó el pecado de todos nosotros, lo carga sobre su Hijo. ¿Y qué sigue? El juicio. Regresemos a Romanos capítulo 8 para ver cómo está dicho textualmente en el versículo 3. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es el juicio. El juicio necesita una sentencia, un veredicto. ¿Sí? Culpable o inocente. Y el pecado, entonces, porque Jesús es hecho pecado en la cruz, el pecado de todos está en él. Y entonces Dios trata el problema del pecado en juicio. Y el veredicto es condenar al pecado. Y ahí está la condenación. Y esto es tan importante para nosotros porque si vamos a hacer vivir la libertad, o sea, el producto de esto que Dios hizo, de esto que Jesús hizo, tenemos que entender este juicio. El juicio sobre el pecado se da para condenar al pecado. ¿Y qué sigue? Pues la sentencia es destrucción. Y lo que continúa de la sentencia es la ejecución de la sentencia. Y todo esto es realizado en Jesús. Él es hecho pecado, el pecado es juzgado, es condenado, es entonces llevada a cabo la sentencia. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que con una ofrenda, la ofrenda de sí mismo, quitó el pecado para siempre. Y aquí en Romanos, el capítulo 6, el versículo 6, dice lo siguiente.
está hablando de nuestra unión con Cristo, pero queremos enfocarnos en este juicio del pecado y su proceso. Y dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está hablando de Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Sí, esta es la ejecución del juicio. El cuerpo de pecado destruido, es la destrucción eterna, absoluta del pecado. Y entonces, a fin de que yo ya no sirva al pecado. Versículo 10, hablando de Cristo, versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es el cuadro. Perdón, Cris, ¿cuál cita dice? Sí. Esto es Romanos capítulo 6, verso 6 inicialmente y luego verso 9 y 10. Gracias. Ajá. Entonces, aquí está este cuadro y vamos a asegurar que lo podemos entender correctamente. La ley del pecado y de la muerte se dedica a decir qué no se debe de hacer, qué está mal y qué está bien. Pero se encuentra con la naturaleza humana, que está alambrada, sujeta a hacer lo malo. Y por lo tanto la ley no puede resolver ese problema de naturaleza. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hace al darse, ¿sí?, para vivir el juicio sobre el pecado. Y entonces Jesús, al dar su vida, recibe todo el pecado de todos nosotros, y ese pecado es traído a juicio. El resultado del juicio es la condenación. Y el resultado de la condenación es la muerte para destrucción. ¿Sí? Por lo tanto, el pecado ha sido juzgado, condenado y destruido en Cristo. Y resuelto. Ahora, si entendemos que en Cristo todo esto ha sido realizado y que Él resucitó de los muertos en completa libertad y victoria sobre el pecado. Sí, por eso el último versículo que leímos es: en cuanto al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces el juicio sobre el pecado es un hecho consumado. Y no puedes volver a juzgar un pecado o una mala acción dos veces. Si se juzga y se condena y se sentencia y se cumple la sentencia, no se puede volver a repetir el juicio. No puede salir una persona de cumplir una condena y lo vuelven a agarrar. Es que usted se robó, no sé, lo que sea. Pero acabo de salir por pagar mi condena y ya soy libre. No, usted se lo robó. Vamos otra vez. No se puede hacer. Ya está juzgado, ya cumplió la condena, ya no lo puedes volver a condenar por lo mismo. Y es exactamente lo mismo que sucede aquí. Y por eso, si entendemos esto, podemos entender o empezar a comprender por qué Dios dice: ahora pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque es en Cristo donde operó el juicio sobre el pecado. Entonces, en Jesús ya no puede haber condenación nunca más. Y si tú estás en Cristo, has vivido ese juicio, eres libre absoluta y eternamente de toda posibilidad de condenación. Y para sellar todavía con mayor fuerza esta verdad, vayamos al final del capítulo 8, a versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aquí viene la parte importantísima en relación a lo que estamos hablando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo, es la respuesta, es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el punto de hoy, no queremos sobreextendernos ni nada, porque de veras que no necesita complicarse más. Es muy, muy directo, es enorme, pero es muy claro. ¿Sí? La libertad de condenación obedece al hecho de que la condenación se cumplió. La condena fue llevada a cabo. Y tú y yo somos traídos por gracia a ser hechos parte del resultado. ¿Quién me puede acusar si Dios es el que me justifica? ¿Con quién me va a acusar? Con Dios. Y Él me justifica por gracia, o sea, dando su vida por mí. ¿Y quién me puede condenar si Cristo ya murió y pagó todo por lo que yo pudiera ser condenado? Ahora, ¿he hecho lo malo? Sí. ¿Merece condenación eso malo que hice? Sí. Pero está pagada. ¿Sí? Y si voy a estar en Cristo, y este es el punto clave, no es que Dios esté diciendo, ya cada quien haga lo que quiera porque el pecado está pagado y ya tú puedes seguir. No. Lo que Él está diciendo es, si estás en Cristo, en la persona que pagó la condenación, si aprendes y estás dispuesta a vivir en Cristo, entonces para ti no hay ninguna condenación. Esta es la verdad que nos hace libres de condenación. Vamos a ver sus comentarios. ¿Quién quiere empezar? A ver si quieres yo. En la semana tuve ahí un conflicto con uno de mis compañeros de trabajo. Más bien él me agredió y yo fui la ofendida. Pero el espíritu me llevó a no decir nada, aunque ya estaba yo muy enojada, pero no dije nada, me salí y demás. Pero le dije, Señor, quiero vivir esto contigo. Y me duró el coraje, pues sí, como 2 días yo creo. Pero el Señor en todo este tiempo me estaba llevando a lo mismo. O sea, como tengo mis apuntes,
me puse a leer y a buscar y a todo, y el Señor me llevaba a que si tú no recibes a Jesús como el perdonador, menos vas a poder perdonar al otro, ¿no? Entonces empezó el Señor a trabajar muchísimo en decir, si tú me tienes a mí, o sea, tienes la seguridad de que al que estás viendo enfrente no es a un acusador, ni es un ofensor, ni es nada, soy yo mismo, ¿no? Entonces, pues el Señor me llevó a que muriera realmente a esa ofensa fuerte, y me llevó déjame que yo sea el que conteste, el que lo viva, el que lo enfrente al señor pues es un compañero de trabajo que tengo que ver con el diario, pero deja que yo sea el que responda y el que lo vea con los ojos míos. Entonces pues dije, pues Señor, acá está y adelante. Y de verdad que empezó a fluir algo diferente en mí, ¿no? O sea, ya mis ojos ya no eran como de hoy te quiero matar, ¿no? Sino era como un haber soltado toda esa cosa y lo vi tan normal y todo y platicando, y todavía ayer hubo otra pequeñita cosa y ya me contestó y me dijo, yo le agradezco mucho a usted y a su hermana lo que hicieron por mí, ¿no? Y me quedé todo. pero dije, bueno, pues es Dios el que se está moviendo. Son detalles y cosas que sí me costaron, me ofendió, lo que quieras, pero al mismo tiempo veo que si Cristo no lo hace dentro de mí, la verdad es que yo no lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque mi carne pues estaba fuerte. Gracias, Betty. Y es tan importante las implicaciones de vivir esto, porque lo que vamos a experimentar es, bueno, Dios no me está prometiendo que nadie me va a faltar al respeto, que todo el mundo me va a tratar como la persona más especial de la tierra, sino que Él lo que me está diciendo es, si vives en Cristo, ya no vas a experimentar condenación, ni hacia ti, ni de ti hacia otros. Sí, y esto es un ejercicio en esa verdad que el Espíritu Santo te está guiando a vivir. Y como tú nos comentas, pudiste, aunque fue inicialmente difícil, porque no es una verdad que ya esté arraigada, establecida y eternamente establecida en ti, pero al elegir vivirla, pudiste experimentar libertad en tu interior. Entonces esto ha sido el inicio de algo eterno, ¿sí? Que Dios quiere hacer eterno en ti, de forma que en la necesaria repetición de eventos como esto en tu vida aquí en la tierra, porque estamos rodeados de seres humanos, entonces ya no ni siquiera ocurra este conflicto, sino como en Jesús pueda fluir lo que Dios es, pueda fluir amor, pueda fluir perdón, pueda fluir libremente lo que Dios es conforme eres establecida en esto, ¿no? Entonces, qué maravilloso testimonio, ilustración del proceso por el cual la verdad ya dada por Dios a nosotros empieza a ser hecha una verdad operante, ¿no? Algo que está funcionando en nosotros. Y gracias por compartirlo. ¿Quién más quiere compartir algo? Chris, habla Laura. Hola, Laura. De lo que estabas diciendo ahorita, de los que estamos en Cristo Jesús. O sea, es claramente que los que conforme a, porque puede suceder o pasar que estamos todo el tiempo leyendo la palabra y esforzándonos a cumplir la palabra, pero estás diciendo aquí, bueno, dice la palabra aquí de lo que leías en un principio,
porque lo que era imposible para la ley. Entonces, esto se está refiriendo obviamente a toda la Biblia, ¿no? Al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, que nosotros no estamos leyendo la Biblia, pero si nos estamos esforzando por cumplirla, por hacer el bien, por estar bien, por repetirnos la palabra en la mente, no va a suceder. No va a suceder ese cambio en nosotros. ¿Es así? No sé si me expliqué. Sí, sí, así es, Laura. El poder o la capacidad para cumplir esto no viene de nosotros, sino viene de Dios. Y de hecho, lo puedes ver aquí en Romanos 8, en el versículo 11, ¿verdad? Donde dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, no, en nada de esto se requiere tu capacidad para lograrlo, sino tu disposición para permitirle a Dios operarlo en ti. Es completamente diferente. Ya, porque en el antiguo la razón es porque lo estábamos haciendo nuestros esfuerzos y nadie podía cumplir algo tan exigente, porque era una naturaleza en nosotros, o sea, en ese tiempo era una naturaleza mentir o hacer esas cosas. Entonces ponen una ley que es exigente y uno no puede cumplir porque lo está haciendo en la humanidad, o cómo se puede explicar. Entonces, creo que por eso era tan difícil que se cumpliera la ley en ese tiempo, porque no había una unidad con Jesús, con el Padre, que pudiera tener. Por ejemplo, yo ahorita lo tengo con eso, yo puedo ir en contra de mentir o cosas así, ¿no? O no sé si es una explicación, pero ya es diferente porque tenemos con quién gobernar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente, simplemente somos uno con Él y eso cambia todo, ¿no? La capacidad te es provista para que tú vivas la libertad, pero la elección, y por eso lo que tú leías ahorita, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y hay una aclaración o una calificación que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar de este caminar, ¿sí? De qué es eso, de cómo se vive eso. Pero no podemos caminar si no entendemos el fundamento de lo que Dios hizo. Y por eso estamos trabajando en entender, qué bonito que no haya condenación. Pero ¿qué es condenación? Pues condenación, ya lo vimos la semana pasada, y las personas que estén viendo este video, pero no hayan visto la semana pasada, pues es muy recomendable que regresen a verlo. Los que lo vimos, estuvimos aquí, pero no lo tenemos claro, les recomiendo regresarse un poquito, considerarlo, porque esto es importante para tu vida diaria, ¿sí? Vivir esto que Dios te ha dado, de eso se trata, no nada más de, como tú decías ahorita, Laura, ¿no? Leemos la Biblia y nos esforzamos. Bueno, ahí ya está todo el problema, que Dios nos está diciendo, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la naturaleza humana, por la carne, y yo quiero insistir en lograrlo por mi esfuerzo, ¿no? Pues es un acto de necedad, porque Dios ya dijo, imposible para la ley. ¿Sí? Lo que la ley nunca pudo hacer. Hay muchas otras escrituras, el libro de Gálatas dice, por ejemplo, que la ley nunca justificó a nadie.
condenó a todos. Sí, porque nadie la pudo cumplir por su naturaleza. Entonces, el punto es, Dios intervino para hacer lo que la ley no pudo hacer, no podía hacer, nunca fue dada para hacerlo. Dando a su Hijo, trayendo el pecado a juicio, ¿sí? Cumpliendo ese juicio en su Hijo y resucitando a su Hijo victorioso de todo ese proceso, y por lo tanto la libertad que Jesús vive ahora es dada a ti. Si tú estás dispuesta a vivir en Cristo, a andar en Él. Y entonces nos queda bastante que más recibir respecto a qué es esta vida, pero tenemos claro que se trata de libertad absoluta. Sí. Y hoy lo que podemos recibir cada uno es recibir la verdad de este juicio, de la condenación. Sí, entender que no hay trampa en esto, que Dios no dijo, está bien, te la paso, te voy a dar otra oportunidad. No. El pecado fue traído a juicio. Sí, el pecado fue condenado. Ahí está clarísimo. Condenó al pecado en la carne. La condena fue cumplida en la destrucción del cuerpo de pecado, como vimos en Romanos 6:6. Y entonces la resurrección habla del resultado, el fruto de ese juicio es pecado destruido, para ti hay libertad. ¿Sí? Pero esa libertad opera en Cristo. Esa libertad opera por el poder del Espíritu de resurrección, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y esa libertad es para que la vivas aquí. Por eso dice, vivificará también tu cuerpo mortal. Sí, porque hay mucha doctrina y enseñanza de que cuando te vayas al cielo, entonces serás libre del pecado. Pues aquí está Dios diciendo, no, ahora. Esto es para ti ahora. No vivificará tu cuerpo celestial, sino tu cuerpo mortal, por su Espíritu que mora en ti. Y esto es lo que queremos vivir como hijos de Dios. ¿Alguien más? Tomemos un comentario más. Bueno, buenas tardes. Hola, Max. Pues realmente ahorita con lo que estamos viendo, que Dios nos está revelando, entiendo el dicho que dice que a veces nosotros estamos aquí para violar la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues como la palabra lo dice, ¿no? La ley está sujeta a nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Siempre ha sido eso, ¿no? En nosotros, el transgredir las reglas, el transgredir la ley que, pues ahora sí que el gobierno pone, ¿no? Para, como dicen, para hacernos entrar al redil. Depende de nosotros prácticamente la ley, podríamos decir eso, el cumplimiento de la ley. No la ley en sí, sino el cumplimiento de la ley depende de nosotros. Por eso dice que está sujeta a nuestra naturaleza humana. Eso me hizo pensar ahorita, ¿no? Y reflexionar en eso. Pues nada más eso. Sí, y como podemos ver en todos los países del mundo, el mismo proceso, ¿no? Más y más y más leyes. Cada año se giran más leyes. En los sistemas democráticos ya estamos en un punto donde no hay una persona que entienda ni conozca todas las leyes que existen. Por lo tanto, lo más seguro es que estemos violando demasiadas,
por ignorancia. Pero lo que Dios dice es, el problema, la debilidad de la ley es la naturaleza del hombre. ¿Sí? Eso hace débil la ley, inefectiva, ineficaz en su propósito. Pero aquí viene entonces algo superior, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque si Dios cambia mi naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No hay necesidad de que me estén diciendo, no mates, no robes, no mientas, no codicies. Si eso ya no está dentro de mí, pues está superado. Y esa es la solución de Dios, que es algo maravilloso. Blanquita, ya te animaste, vamos a escuchar. Sabes, a mí me gusta mucho y me maravilla el saber que por muy pecador que haya sido, que por muy grave que hayas cometido pecado y que ese pecado haya sido lo peor calificado en la naturaleza humana, cuando tú llegas a Cristo, te hace libre, te limpia, te releva de todo eso que te traía acusando, que te traía condenando, que te hacía rehén de tal vez hasta de menosprecio, de decir no valgo nada, no soy nada. De todo eso te limpia. Entonces, en esta nueva naturaleza, y cuando esta revelación viene a ti, ya no hay poder, aún en las personas que siguen acordándose de lo que tú hiciste y que tratan de volverte a situar en ese lugar en donde estaba, en ese lugar de opresión, de cárcel. Ahora, con esto me da una revelación padrísima, porque entonces sí habíamos leído, o yo hablo por mí, había leído, decía yo, ya no hay nadie que me acuse, pero hacía falta que la revelación de mi Padre cayera en mí, para decir, no hay nadie, no hay nada que me pueda acusar y que me pueda decir con ese dedo acusador, tú eres esto o tú eres aquello, o no te acuerdas que hiciste esto o que hiciste aquello. Ya no hay nada, no hay nadie que me vuelva a situar en ese lugar en donde estaba de acusación. Y doy gracias a mi Padre por eso. Ahora, ¿puedo hacer un comentario tal vez chistoso? Hace rato me recordaba, no lo quise comentar en su momento, pero bueno, cuando me pongo a jugar con Max y le ando haciendo cosquillas y le ando haciendo bromas, es lo único que me dice, te voy a acusar con mi papá. Ya no le sigas porque te voy a acusar con mi papá. Y yo decía, ay, no me acuses, mejor ahí le paro. Pero como ahora sé que ninguna acusación, ninguna condenación hay en mí, le va a seguir. Ahora no, es el espíritu que dice, no lo hagas.
Es real. Tendrás que encontrar algo que funcione, Max, porque ya lo de acusación ya no va a funcionar. Pues gracias a cada uno de ustedes por su participación, pero más que todo, el interés de nuestro Padre está en que vivamos esta libertad. Sí, y empieza con una aceptación consciente de las verdades que Él nos va mostrando. Y podemos ver cómo hay un sustento poderosísimo a cada palabra de Dios. ¿Sí? Él no dice, no hay condenación más porque yo digo, sino Él está diciendo, no hay condenación por estas razones. ¿Sí? No hay condenación porque hay una ley superior a la ley del pecado y de la muerte que te hace libre. Y para que esa ley pudiera entrar en operación, Dios tuvo que intervenir, enviar a su Hijo, tomar todo el pecado, traer el pecado a juicio, condenarlo y ejecutar esa sentencia. Y el producto de ese juicio y de esa condenación realizada es la resurrección de Jesús, en la cual tú puedes vivir en libertad absoluta. No solo de tus propias faltas, sino de lo que otros te hacen y que era condenatorio a tu vida y de ti hacia otros. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Poder estar siendo introducidos a esta verdad que está dada, es para ti, para mí, para cada persona. Imagínate que esto incluye a todo ser humano que lo reciba. Que no hay ninguna persona que necesite vivir en esclavitud de condenación pasada, presente o futuro. Qué asombroso, ¿no? Qué poder de nuestro Padre para hacer cosas de este tamaño. Vamos a darle gracias y vamos a recibir lo que Él nos ha hablado y vamos a escuchar su testimonio en las vidas de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tu verdad es eterna debido a que tú la sustentas haciendo la realidad en quien la recibe. Nuestra oración es que nuestras vidas y la de cada persona que reciba tu verdad sea evidenciada por la libertad de condenación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les amamos, un abrazo a cada uno de ustedes, les bendecimos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bendiciones. Sí, bye,